Buenas tardes, nos encontramos en la tutoría número 6 de la asignatura de Economía Fundamentos Macroeconómicos, que ya sabéis que es del segundo semestre o segundo cuatrimestre del tercer curso de grado de Trabajo Social, y le vamos a dar caña, ¿no? Porque ahí hay ya cositas que tenemos que ir resolviendo. El otro día nos quedamos, voy a ir compartiendo ya también la pantalla con vosotros, nos quedamos viendo uno de los temas fundamentales, que es el tema precisamente de la oferta y la demanda, y nos quedamos más o menos por aquí, ¿no? Habíamos estado viendo la curva de demanda agregada a corto plazo, de demanda agregada, de oferta agregada a corto plazo y de oferta agregada a largo plazo, ¿verdad? Y decíamos, bueno, habíamos visto incluso los desplazamientos de las dos curvas, todo ese tipo de cuestiones las habíamos estado nosotros trabajando antes de Semana Santa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya a trabajar el modelo ADAS. ¿Qué es el modelo ADAS? Bueno, pues el modelo ADAS lo que hacemos es combinar las curvas, ¿vale? Combinamos las curvas de demanda agregada con las de oferta agregada. En principio las de corto plazo y luego le meteremos las de largo plazo, ¿vale? Pero lo chulo de todo esto y lo interesante de todo esto es que cuando coordinamos nosotros las curvas ya empezamos a hablar de otro nivel, ¿no? Porque donde se encuentran las curvas ya metemos o insertamos un nuevo concepto que en este caso, bueno, en microeconomía era punto de equilibrio, recordáis, ¿no? Donde se unía el precio equilibrio con la cantidad de equilibrio. Aquí es lo mismo, siempre hay un nivel de precios de equilibrio que se llama P sub G, ¿vale? En este caso son los precios totales o agregados de una economía dada, lo que sea, y una cantidad de producción, en este caso en términos de PIB real, que se representa por la letra Y, ¿vale? ¿Dónde cortan? Pues cortan justamente donde se encuentran las dos curvas, la de demanda agregada, recordáis que siempre tiene una pendiente descendiente, y la de oferta agregada, en este caso a corto plazo, que tiene siempre una pendiente ascendente. El punto se llama punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque tenemos una curva de oferta agregada a corto plazo, ¿vale? Cuando tengamos a largo plazo, pues será a largo plazo. Pero en principio jugamos con esa regla. ¿Qué nos dicen? Pues cuando confluyen oferta y demanda, se produce una situación de equilibrio macroeconómico, en este caso a corto plazo, donde hay una cantidad dada de producción a unos precios dados de producción que están en situación de equilibrio teórico, ¿vale? De equilibrio según el modelo AD-AS, ¿vale? Pero de ahí podemos sacar nosotros un montón de cosas y podemos jugar con un montón de elementos. Bien, vamos a ver desplazamientos de la demanda agregada y efectos a corto plazo. Por ejemplo, sin querer el otro día lo estuvimos introduciendo. Que se llama shock de demanda a cualquier acontecimiento que desplace la curva de demanda agregada. En este sentido, tenemos shock de demanda hacia el sentido negativo o en sentido positivo. Recordáis, también lo estuvimos diciendo el otro día, cuando veamos el modelo ADAS, vamos a hablar de shock en vez de desplazamiento de la curva de demanda agregada, ¿vale? Entonces, ahora mismo, como ya estamos con el modelo ADAS, cada vez que se produce un desplazamiento de la curva de demanda agregada, se llama shock de demanda. ¿Qué es hacia la derecha? Shock positivo. ¿Qué sea hacia la izquierda? Shock negativo de demanda, ¿vale? De demanda agregada. Todo eso. Aquí tenéis la figura 14-10, que lo tenéis en el manual que nosotros estamos utilizando, que si os dais cuenta, bueno, aquí se produce, os vais leyendo un poquito, el shock de demanda negativo. Negativo, evidentemente, es shock, es un desplazamiento de una curva, demanda, la curva de demanda, negativo, hacia la izquierda. Shock de demanda negativo, ¿verdad? Es decir, lo mismo, pero de otra manera. Un shock de demanda desplaza la curva de demanda agregada alterando el nivel agregado de precio y la producción agregada de la misma dirección. Evidentemente, todo desplazamiento de curva hacen que los precios y las cantidades se varíen. ¿Estamos de acuerdo o no? Siempre hay una alteración. En el panel A, que lo tenemos aquí, el shock de demanda negativo desplaza la curva de demanda a la izquierda, desde A de sub 1 a A de sub 2. Lo que tenemos es la D sub 1, que lo tenemos aquí, ¿vale? Se produce un shock, ¿vale? De demanda negativa, y lo que hace es un shock, un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Entonces se pone en otra posición. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo, que se produce una redefinición del punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo. ¿Por qué digo a corto plazo? Porque lo que tenemos aquí es una curva de oferta agregada a corto plazo, entonces el punto de equilibrio se llama equilibrio macroeconómico a corto plazo, ¿vale? Que va desde E sub 1 a E sub 2. Es decir, todo shock de demanda negativo, shock de demanda negativo, desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda,
¿vale? Todo shock de demanda negativo lo que hace es, o produce es, al rehacer el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, una disminución de los precios e igualmente un retraimiento de la cantidad de producción. ¿Se ha entendido o no? Oye, Evaristo, yo no me acuerdo si un shock de demanda negativo subía o bajaba los precios. Pues dibuja la curva. Tú dibujas el modelo ADAS con un punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo y ahora le haces un shock de demanda negativo con la curva de demanda agregada y la desplaza hacia la izquierda. Y ahora observas lo que le ha pasado a los precios y lo que le ha pasado a las cantidades y ya puedes responder a la pregunta del examen. ¿Vale? Sabiendo esto ya lo tienes. ¿Qué ocurre cuando se produce un shock de demanda positivo? Bueno, pues shock de demanda positivo es cuando la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, es decir, pasa de A de sub 1 a A de sub 2. Eso significa que también creamos un nuevo punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, de E sub 1 a sub 2. ¿Qué le ha pasado a los precios? Pues muy chulo, porque es justamente lo inverso del anterior. Sube los precios, aumenta también el PIB real, la producción. ¿Vale? Entonces, si yo no me acuerdo qué efectos tiene sobre los precios o la cantidad o la producción los shocks de demanda, los puedo dibujar y puedo observar en mi gráfica, ¿vale? En el examen los puedo dibujar en un ladito, puedo ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Y puedo responder perfectamente a los diferentes ejercicios. Pero si os dais cuenta, eso es lo que produce un shock de demanda en sentido negativo o en sentido positivo, demanda agregada. ¿Qué es un shock de oferta? Por lo mismo, pero en vez de, vamos a dejar ahora quieta la curva de demanda agregada y vamos a mover la curva de oferta agregada a corto plazo. ¿Por qué? Porque la de largo plazo, esta no la vamos a tocar, ¿vale? Se llama shock de oferta a cualquier acontecimiento que desplace la curva de oferta agregada a corto plazo. A corto plazo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, un shock, un desplazamiento de una curva de oferta, de la curva de oferta agregada a corto plazo, y es positivo cuando va hacia la derecha y es negativo hacia la izquierda. Un shock de oferta negativo sería coger la curva de oferta a corto plazo y desplazarla hacia la izquierda. Recordad que es la que tiene siempre pendiente ascendente. Perfecta la figura 14-11, shock de oferta, para ver qué efectos tiene. Recordad, antes los shocks de oferta negativo y positivo, tanto se movían los precios y las cantidades igual, es decir, cuando se reducía el precio, se reducía la cantidad, cuando aumentaba el precio, aumentaba la cantidad. Aquí no ocurre lo mismo, ¿vale? Pero ya digo, no tenemos que saberlo de memoria, simplemente lo podemos dibujar y observar qué es lo que ocurre, ¿vale? En este caso, se produce un shock de oferta negativo, es decir, la curva de oferta agregada a corto plazo, SR sub 1, RAS sub 2, ¿vale? Eso significa que ya hemos cambiado el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, ¿vale? Pasa de E sub 1 a E sub 2. ¿Qué le habrá ocurrido a los precios? Pues a los precios, aquí lo tenemos a la izquierda, lo que se produce es un aumento de los precios. Pero en cambio la cantidad, si os dais cuenta de PIB real, lo que se produce es que se disminuye. En un shock de oferta negativo a corto plazo, aumentan los precios y se contrae la producción. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando el shock de oferta es positivo? Pues básicamente al revés. Cogemos la curva de oferta agregada a corto plazo y hacemos un shock positivo. ¿Vale? Lo desplazamos hacia la derecha y nos lo traemos aquí, a SRAS sub 2. Eso significa que el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo se desplaza también y se viene aquí. ¿Qué le ocurrió a los precios? Han disminuido. ¿Y qué le ha pasado a la cantidad? A la cantidad de PIB real de producción es que ha aumentado. ¿Vale? Es decir, justamente lo inverso. Evaristo, no me acuerdo. Lo mismo, lo dibujamos, le hacemos un show de oferta hacia el negativo en positivo, ¿vale? Y vemos qué le pasa a los precios, vemos qué le pasa al PIB o a la cantidad de producción, ¿vale? Y con eso ya podemos responder todas las preguntas que sobre este fenómeno nos puedan hacer en nuestro examen, ¿vale? Pero la idea es entender el proceso, entender la teoría. Cuando nos hablan de shock negativo, positivo, de oferta o de demanda, saber qué es lo que nos están contando, dibujarlo y representarlo y sabemos perfectamente qué es lo que ocurre y lo podemos describir, ¿vale? Bien, desplazamiento de la curva. Bueno, seguimos con los desplazamientos. Hay un concepto que vais a ver también en el manual, que es el concepto de estanflación. Estanflación, lo he dicho mal. Estanflación, que es la combinación de inflación y caída de la producción agregada. ¿Vale? Es muy mala, muy mala. La inflación y la caída de la producción agregada es algo muy mala económicamente, ¿vale? Porque hay la combinación de inflación, que es la diferencia entre lo que las cosas cuestan y lo que la gente tiene, poder adquisitivo, pero además hay una caída de la producción agregada. Significa que si se produce menos, además esa inflación va a ir a caballo, ¿vale?
O sea que la cosa va chungi. La economía se dice que está en equilibrio macroeconómico a largo plazo, esto no lo habíamos dicho hasta ahora, cuando el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo se encuentra en la curva. Hola. Hola. Evaristo. Vale, estaba diciendo que no sé muy bien qué es lo que se habrá grabado, qué es lo que no se habrá grabado, si había un fallo, no había un fallo, pero lo que sí sé es que se cayó la wifi de aquí de Sevilla. Entonces, directamente lo he puesto por mi móvil a ver qué es lo que pasa. Yo no sé si esto aguantará mucho. Se supone que está grabando, ¿eh? Vamos a seguir compartiendo. Bueno, os venía diciendo que cuando hay un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, cuando en el modelo ADAS confluye que hay una curva de oferta agregada a largo plazo, ¿vale? Y ese punto de corte hace que ya el punto de equilibrio no se llame punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo, sino a largo plazo. Cosas interesantes. Toda curva de oferta agregada a largo plazo cae en un concepto, si os veis aquí, I sub P, que se llama output potencial. ¿Qué es esto? La cantidad idónea, potencial, de producción de un sistema ADAS, ¿vale? ¿Qué significaría? Que todo lo que esté por detrás o por delante o de más o de menos de esa output potencial va a tener ahí una cosa que se llaman brechas, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo.
¿vale? Y por tanto podemos diagnosticar si la economía requiere reajustes o no, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Por ahí hay algunos compis que tenéis los micrófonos conectados. Porfa. María Ángeles, creo que eres tú. Te voy a desconectar desde aquí el micrófono. Ya. Vale. Bueno, vamos a ir viendo algunas cositas. Mira, este es un punto macro que nivel a largo plazo donde se están produciendo modificaciones, ¿vale? Vamos a ir leyendo un poquito, ¿vale? Para ir viendo cómo se pueden producir ese tipo de reajustes, ¿vale? Y controlando la teoría, rápidamente sabemos también cómo se producen esos cambios. Por ejemplo, efectos de un shock de demanda negativo a corto plazo y a largo plazo. Un shock de demanda negativo es un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Shock de demanda negativo. ¿Vale? Vamos a ver cómo afecta a corto plazo y a largo plazo. ¿Vale? A lo largo del plazo, a largo plazo la economía se autorregula. Eso es, bueno, es lo que vienen contándonos, ¿no? Los shocks de demanda solo tienen efectos a corto plazo sobre la producción agregada, partiendo de E1, que lo tenemos aquí, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos la curva de oferta agregada a corto plazo, la curva de demanda agregada, ¿vale? Y la curva de oferta agregada a largo plazo que confluyen, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos debajo? Siempre tenemos lo que se conoce como output potencial, ¿vale? Donde cae esta curva a largo plazo es el output potencial. Vale, partiendo de que de eso es un shock negativo de la demanda, ¿eso qué significa? Un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la izquierda, ¿vale? Aquí lo tenemos, partiendo de este shock, cogemos el AD1 y pasa a AD sub 2. Hemos cogido la demanda agregada, un shock de demanda negativo y desplazamos la curva, ¿vale? A corto plazo la economía se mueve hacia E sub 2. A corto plazo, ¿por qué? Porque estamos en la curva de corto plazo, ¿vale? A corto plazo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se produce un nuevo punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que se va a producir una disminución de los precios y también un retraimiento, ¿vais viendo o no?, de la producción, de la cantidad, ¿vale? Eso es lo que ocurre a corto plazo, porque estamos viendo qué es lo que ha pasado a corto plazo, ¿vale? Y aparece una brecha recesiva. ¿Qué es una brecha recesiva? Es la diferencia en negativo que se produce entre la cantidad que en ese momento se está produciendo, ¿vais viendo o no?, y la cantidad del output potencial, la cantidad idónea. Esto es lo que nosotros llamamos una brecha recesiva, es decir, un shock de demanda negativo a corto plazo lo que produce es una brecha recesiva, porque disminuyen los precios, se retrae la cantidad. Ese retraimiento, hay una brecha de no coincidencia con el output potencial y a eso lo llamamos brecha recesiva, ¿vale? Para que lo tengamos muy clarito. El nivel, bueno, aparece una brecha recesiva, aquí lo tenéis, el nivel de precio agregado, P1 pasa a P2 y la producción agregada pasa de I1 a I2, se retraen las dos, ¿vale? Eso ya lo hemos estudiado. La producción agregada pasa de I1 a I2 y aumenta el desempleo. Bueno, eso es una consecuencia posterior, ¿no? Si se retrae la producción, aumenta el desempleo. Pero a largo plazo, los salarios nominales caen en respuesta al aumento del desempleo. ¿Qué significa eso? A largo plazo, ¿vale? Con el tiempo, si hay más desempleo, ¿qué ocurre? Que la mano de obra se deprecia. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente demandando empleo para la oferta que hay, o ofertando sus puestos de trabajo, su mano de obra, pero no hay demanda. ¿Vas viendo? ¿No? Entonces, como hay mucha oferta de personas que quieren trabajar, valen menos las personas. Por eso mola mucho el desempleo, porque deprecia los salarios. Deprecia los salarios. ¿Vale? Además, desempleo haya, más barato contratas a una persona, hasta llega la esclavitud. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que a partir de aquí, a largo plazo, los salarios nominales caen en respuesta al aumento del desempleo. ¿Eso qué significa? Que se va a producir un desplazamiento de la oferta agregada, claro, está todo más barato, yo en esas condiciones quiero ofertar la producción. Hay se ha abaratado uno de los costes míos, que son los salarios, y yo quiero producir más. ¿Qué ocurre? Pues que se pasa de la curva de oferta agregada a corto plazo, sub1, a la sub2. Hay un shock de oferta positivo. Shock de oferta positivo.
¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que nos dice la teoría que ese shock de oferta positivo haría que se pasase de ese E2 donde nos encontrábamos ahora a un nuevo punto E3. En ese punto E3, si os dais cuenta, ya volvemos a coincidir con el OPU potencial, ¿vale? Volvemos a tener un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, pero ojo, esto no ha sido gratis, porque aunque tenemos el mismo sistema de producción, lo hemos hecho a costa de un montón de bajada de precios, pero también un montón de desempleo, ¿vale? Y un montón de salarios más bajos, ¿vale? Esto no nos lo cuentan aquí, pero en verdad es lo que ha ocurrido. Pero en verdad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues viendo los shocks de oferta y de demanda, vemos cómo se reajusta, ¿vale? El mercado lo que hace es que si se produce un shock de la demanda de la oferta en un sentido, será un shock de la demanda de la oferta en otro sentido inverso, de manera que siempre se tiende a buscar ese punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo para que no haya brechas. De vez en cuando hizo alguna cosita interesante, ¿vale? Bien, vamos a ir armando el concepto, ¿no? Hay una brecha recesiva cuando la producción agregada es menor que la producción potencial. Por ejemplo, aquí, esto es una brecha recesiva. La producción agregada que en ese momento estábamos manejando era menor que el output potencial, que era la que tenemos ahí. Ahora, se le llama brecha inflacionaria al fenómeno opuesto. O sea, todo lo que no coincida con el output potencial de más o de menos, hay una distorsión. Y esa distorsión es la que tenemos que aprender, ¿no? Esa brecha inflacionaria cuando la producción agregada es mayor que la producción potencial. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en otra gráfica que la tenemos aquí. Esta es una brecha inflacionaria. Si os dais cuenta, aquí ha habido una producción de más de lo que en verdad debería ser el output potencial. ¿Vale? Todo eso tiene sus pros y sus contras, que ahora la vamos a analizar. ¿Vale? Y la brecha de la producción, output gap, es el porcentaje de diferencia entre la producción agregada y el output potencial. El output gap, en verdad, es la brecha y se da en porcentaje, y lo que te viene a decir es cuánto varía de la situación potencial idónea a donde tú te encuentras, bien sea porque sea una brecha o bien sea porque sea, como he hablado aquí, una brecha recesiva, perdón, o bien porque sea una brecha inflacionaria, ¿vale? Vamos a ver por qué se llama brecha inflacionaria. Fijaros, voy a intentar ir un poquito más rápido. Todo esto aparece con un shock de demanda positivo, ¿vale? Este juego, esta es figura 14-14. Nosotros estamos en el punto de equilibrio ESUJU. Partimos de aquí abajito, ¿vale? Aquí tenemos un punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo porque coinciden las tres curvas, ¿vale? Se va a producir, lo primero, un shock de demanda positivo. Es decir, hay una serie de condiciones que hacen que esta curva de demanda pase de A de sub 1 a D sub 2. ¿Qué ocurre? Que los puntos de equilibrio se corrigen, se ven aquí. Ese punto de equilibrio macroeconómico ahora es a corto plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han subido los precios, ¿estáis viendo o no? Pero también ha aumentado la producción. Es decir, si esta producción agregada no coincide con el output potencial y está de más, se le llama brecha inflacionaria. ¿Por qué se llama inflacionaria? Ay, Barito, yo no me acuerdo por qué se llama inflacionaria. Porque hemos subido los precios. Eso se llama inflación. ¿Vale? Brecha recesiva es la otra y la inflacionaria es la que genera un aumento de precios. Ya está, ya lo tenemos. ¿Vale? Y lo tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, normalmente está asociado a un shock de demanda positivo. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo va a producirse una serie de ajustes. ¿Qué va a ocurrir con la curva de oferta agregada a corto plazo? Pues que va a intentar corregirse. ¿Con qué? Con un shock de oferta negativa, ¿vale? Se contrae hasta aquí. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que también nos traeremos el punto de equilibrio macroeconómico aquí a un nuevo punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo, ¿vale? Volvemos a estar en una situación donde coincidimos con el output potencial, pero en el camino le hemos pegado una subida de los precios casi exagerada, que hemos disparatado la inflación, ¿vale? Fijaros como en cada modelo se pueden producir cosas diferentes. No tenemos por qué saberlas de memoria, pero sí saber, si yo dibujo las curvas, qué es lo que está ocurriendo y cómo se llama cada cosa, que es un shock, que es una brecha, cuando es recesiva, cuando es inflacionaria, ¿vale? Y todo eso nos va a ayudar a poder responder un montón de preguntas. ¿Vale? Equilibrio macroeconómico a largo plazo, bueno, pues es el concepto de que la economía se autorregula. Cuando los shocks de demanda agregada afectan a la producción a corto plazo, pero no a largo plazo. Igual que ocurre a los shocks de oferta, ¿vale? Hemos visto las de demanda,
los shocks de oferta también terminan concluyendo en que la economía se autorregula porque vuelva a encontrar este punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo. Aunque ya os he indicado que en el camino pasarán también muchas cosas, subida baja de precios, subida baja de salario, despido, desempleo, van a pasar muchísimas, o gente muy rica, que también va a ocurrir. Bueno, eso sobre todo, siempre. Las políticas, bueno, hay una parte, ¿no?, que os habla también, ya con eso terminaríamos el tema 4 de oferta y demanda, que como veis da muchísimo juego para poner ejercicio. La política de estabilización es uno de los conceptos, es el uso de la política económica para reducir la gravedad de las recesiones y frenar las expansiones excesivamente fuertes, ¿vale? Recordad que la expansión y la recesión era ese flujo, ¿no?, de movimiento que nosotros veíamos con picos y valles, ¿no?, en una economía, ¿no?, que ya lo habíamos explicado desde el tema. ¿Vale? Y ahí tienen que ver mucho con esos reajustes de la oferta, la demanda, los shocks, que son desplazamientos, y las medidas de reajuste que pueden provocar los shocks de oferta o de demanda en positivo o en negativo, buscando ese punto de equilibrio macroeconómico a largo plazo y sobre todo que caiga en el óptimo potencial, que es el juego. ¿Vale? Si eso se cumple, pues más o menos estaríamos en situación de equilibrio. ¿Vale? Bueno, pues con esto no hemos ventilado el tema de la oferta y la demanda agregada. Os recuerdo, hacer ejercicio, darle caña, volver a revisar todo lo que vosotros necesitéis revisar, repasar, ¿vale? De manera que no tengáis excesivos problemas y sobre todo los conceptos muy claritos. Y mira, yo no me acuerdo, pues si no te acuerdas, sabes cómo llegar a la conclusión porque sabes cómo mover las curvas y sabes cómo mover los puntos de equilibrio macroeconómico. Bueno, pues vamos a darle caña. Vamos a empezar tema nuevo. El tema nuevo es el tema 5, que es el de la política fiscal. Bueno, como veis, la política fiscal son también medidas que pueden poner en marcha, evidentemente, quienes tienen poder sobre lo fiscal, que son los gobiernos, para regular la economía y controlar la economía, ¿vale? En términos macro. Esto también lo venimos diciendo desde el tema 1, ¿vale? La política fiscal, idea básica. Bueno, se denomina protección social, es uno de los conceptos que os va a aparecer, al conjunto de programas del Estado que protegen a las familias frente a los infortunios económicos, ¿vale? Eso es lo que se conoce como protección social. Lo vamos a dejar ahí como coletilla y luego lo vamos viendo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, el libro va a empezar a hablar de conceptos como, por ejemplo, el gasto público e ingresos a través de impuestos en algunos países desarrollados. Si os dais cuenta aquí, no siempre tiene que ver en los impuestos con el gasto público y también lo que se considera gasto público. No todo gasto público es protección social. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí Estados Unidos, si os dais cuenta, tiene un gasto público del 37% y unos ingresos impositivos del gobierno del 34%. Alguien dirá, no cuadra, pues o te están endeudando o están ingresando dinero por otro lado, ¿vale? Exactamente. A Japón, pues le da también un poquito igual. De hecho, hay muchos países que el tema de endeudamiento y demás no lo tienen tan mal, no lo entienden que sea malo, ¿vale? Otros sitios, por ejemplo, como Canadá, si os dais cuenta, gasta menos que lo que ingresa. Francia, que además tiene políticas de protección social también muy importantes de gasto público, está más o menos equilibrada, pero siempre está por encima. Y Suecia, pues está por debajo. Como veis, no sabría deciros qué es mejor o qué es peor. No tenemos aquí el dato, pero España tiene muchísimo déficit, ¿vale? Entonces, normalmente España gasta más de lo que ingresa, ¿vale? No es ni bueno ni malo. Exacto. No es ni bueno ni malo, es una manera de administrar, ¿vale? Es una manera de administrar. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, fuentes de ingresos impositivos en los Estados Unidos en 2007. Ya digo, puede haber diferencias sutiles, pero más o menos a niveles macroeconómicos casi todos los países estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo normal, vía impositiva, son impuestos, ¿vale? Lo normal, lo gordo, pues son los impuestos sobre la renta personal, que viene siendo un 37%, impuestos sobre los beneficios a las empresas, un 11%. Esto ya no nos cuadra, ¿vale? Cotizaciones a la seguridad social, 25%, y otros impuestos, 27%. Si os dais cuenta, aquí quienes de verdad aportan dinero a un Estado son los que están por el IRPF, que son las personas físicas, y son los trabajadores que cotizan a la seguridad social y otros tipos de cotizaciones. Y los que menos, otros. Mucho menos. ¿Vale? Lo digo para que veáis. Exactamente. Cuando se dice, no, normalmente aquí hay otras fortunas, de temas de propiedades, temas de cosas de esas. O los IVA, también estarían por aquí, impuestos sobre los valores añadidos. Si os dais cuenta,
cuando se dice vamos a subir los impuestos, no es subir los impuestos donde ya están los impuestos, sino de donde no están. Quienes no están aportando al sistema o en la cantidad que deberían. ¿Vale? Cualquier trabajador aporta más que cualquier empresa. Podríamos decir, ¿qué? Sí, porque no va por cantidad, pues va por cuota parte de beneficio. Va por cuota parte de beneficio. Mi banco aporta mucho menos que yo. Yo aporto un 27 de lo que ingreso, un 25, 26, 27, por ahí estoy yo, ¿vale? Y mi banco, la banca, 7%, creo que era. Aunque sean miles de millones, aporta muy poco. En comparación con lo que yo aporto, ¿no? O las grandes fortunas en España, más o menos el 1%. Uy, 1,23, 1,23, muy probablemente. Gasto público. El gasto público, bueno, aquí tenéis lo normal, ¿no? Fijaros lo que se denomina gasto público. Gastos en defensa nacional. Ostras, eso, educación. Vale, educación. Otros bienes y servicios, seguridad social, asistencia sanitaria. Yo no sé que Estados Unidos gaste esto en asistencia sanitaria. Y otras transferencias gubernamentales, 8%, ¿vale? Pero son datos. No sé, que no sé dónde el concepto de asistencia sanitaria que tienen ellos aquí. No sé, o a lo mejor, no, que no lo sé, no sé. Pero bueno, son datos del manual que nosotros simplemente es para ver las tipologías, ¿vale? Para que veáis, cuando digo gasto público. Bueno, en España sí se si se considera gasto público, sí, es que no lo tengo claro. Entonces, claro, depende, porque no es gasto social. Es gasto público. Entonces, todo el gasto público es absolutamente todo, ¿vale? Por ejemplo, bienes y servicios, imaginaros, aquí entraría de todo, desde una carretera a un puerto, yo qué sé, ¿vale? Entonces, todo eso estimula, ¿vale? La economía y es importante. Keynes diría, gasta mucho, porque genera un motor económico, ¿no? Que eso mola. Bueno, política, bueno, esto ya lo conocemos también, ¿vale? Lo que es una política fiscal expansiva y una política fiscal contractiva. Política fiscal expansiva, muy sencillo, de toda aquella política fiscal que aumenta la demanda agregada, ¿vale? Si yo con lo que haga fiscal soy capaz de aumentar la demanda agregada, es expansivo, porque estoy generando un crecimiento económico. Ah, entonces la política fiscal puede generar una contracción económica. Sí, puede hacerlo al revés, ¿vale? ¿Cómo se genera, según estos modelos, a través de una política fiscal, que esta misma sea expansiva? O sea, un aumento de la demanda agregada. Pues, porque tú gastes mucho, aumento del consumo y la inversión público, a más genera, más tiras y por tanto más aumentas la demanda agregada. ¿Vas viendo? No, ¿por qué? Porque está estimulando la economía, ¿vale? Otra vía, la bajada de impuestos. Yo reduzco los impuestos, teóricamente quien se queda con más dinero gasta más. En verdad solamente le pasa a la clase media y a la clase pobre, porque los ricos no gastan más, ¿vale? Y el aumento de las transferencias, que serían las ayudas y demás. No es lo mismo tener una persona mayor sin una pensión que tener a personas mayores con pensiones. Si tenemos pensiones o tenemos ayudas y tienen transferencias, ¿qué hacen toda esta gente? Pues toda esta gente se lo gastan todo. Por tanto, estimulan la economía y aumentan la demanda. O sea, es una inversión que mola mucho, mucho. ¿Vale? Todo el que diga, no hay que dar ayudas a... Está pensando con una mente muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita y no está viendo lo que hay detrás. Deberíamos tener ayuda, pero grande. A más grande, más te estimularía la economía. Pero a lo bestia. Básica no, superlativa universal, renta superlativa universal. La política fiscal expansiva, pues bueno, pues un ejemplo es, hemos dicho, política fiscal expansiva es aquella que aumenta la demanda agregada. Por tanto, ¿qué es un aumento de la demanda agregada? Un shock de demanda positivo, ya lo hemos estudiado, ¿vale? Ese sería el juego. Es decir, cuando veamos esto, un aumento de la demanda, un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, que es un shock de demanda positivo, seguramente a lo mejor detrás hay, ¿no?, una política fiscal expansiva, o al menos un elemento que está generando una expansión económica, ¿vale? En este caso, el ejemplo que se está poniendo aquí es una política fiscal, ¿vale? Se parte de una situación que además no está en equilibrio, eso es uno, por tanto hay una brecha recesiva, recordáis, un estar por detrás de lo potencial, que eso lo hemos llamado brecha recesiva, ¿y qué es lo que ocurre? Pues en este caso, la economía está en equilibrio macroeconómico a corto plazo, que es Jesús 1, ¿vale? Donde la curva de demanda agregada sus 1 corta a la de oferta agregada a corto plazo, ¿no? Aquí la tenemos, en el punto ESUS 1.
En ESUS 1 hay una brecha recesiva, ya la hemos explicado, ¿vale? Una política fiscal expansiva, por ejemplo, un aumento del gasto público y una bajada de los impuestos o un aumento de las transferencias, en cualquiera de los casos, ¿vale? ¿Qué es lo que impulsa, teóricamente? Que haya mayor demanda, hay más dinero, la gente gasta más, demanda más. Se produce, por tanto, un cambio en las reglas de juego y se desplaza la demanda agregada, un shock de demanda positivo, en este caso, el desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha. Eso genera un punto de equilibrio macroeconómico alternativo, ¿vale? Y aquí pues, corregiríamos esa brecha recesiva y iríamos con la tendencia a un punto macroeconómico, en este caso, a largo plazo, ¿vale? ¿Qué es una política? Ya digo, esto es muy sencillo, lo que pasa es que ya lo estamos viendo con ejemplos concretos en gráficas, ¿no? En figuras representadas. ¿Qué sería una política fiscal contractiva? Pues todo lo que tú hagas que retraiga la demanda, ¿vale? La contraria a la expansiva se explica mediante por al revés de lo otro. Yo que soy Estado reduzco el consumo de la inversión pública, por ejemplo, lo que pasó con Rajoy que decía austeridad, ¿vale? Una subida de los impuestos que haga que la gente no tenga poder adquisitivo, o un recorte de las transferencias. No hay esa disponibilidad de capital y, por tanto, se retrae la demanda, ¿vale? Cualquiera de las vías. No todas las vías ni son efectivas, igual de efectivas, ni tienen el mismo impacto, ni el impacto igual de rápido, ni afecta al mismo número de personas. ¿Se ha entendido esto? Entonces, ¿qué mola más? Si tengo 3 opciones para hacer política fiscal contractiva, ¿cuál de las 3 medidas aplico? Entonces cualquiera de las 3 generan un cambio. ¿Cuál aplico? Ya, si puedo elegir, es ideología. Y en la expansiva igual. Si mi expansión de la economía baja impuestos, eso es ideológico. Si mi expansión de la economía es estimular el gasto público, es ideológico. Todo el mundo dice, solamente hay una vía. Mentira, o un ignorante te está engañando. Aquí estamos explicando 3 para cada una de las opciones. Por tanto, son ideológicas. Luego, a nivel técnico, no son iguales. Es decir, ideologías que son más sabias y otras que son más torpes. A niveles económicos, ¿eh? Ni lo consiguen igual, ni afecta al mismo número de personas. Muchas veces se valora más a quién afecta la medida que lo rápido que los pueda corregir. ¿Vale? Pero no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero realmente es así, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una política fiscal contractiva. ¿Qué es una política fiscal contractiva? Aquella que retrae la demanda agregada, por tanto, un shock de demanda negativo, ¿vale? Aquí lo tenemos, efectivamente. Eso implicará o implicaría una bajada del nivel de precio y una contracción de la demanda. En este caso, han puesto una situación hipotética en la que había una brecha inflacionaria en lo que se hace. Exactamente. Bueno, no habría brecha recesiva porque lo que se mete es en el output potencial. Hablamos de brecha cuando está o por delante o por detrás. ¿Vale? Entonces aquí lo que haríamos es corregirlo. Pasaríamos de ESUS 1 a ESUS 2 y nos iríamos a esa situación idílica de punto de equilibrio macroeconómico, efectivamente. ¿Vale? Y con ello tenemos ahí un montón de cositas interesantes. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el efecto multiplicador del aumento del consumo en la inversión pública? Porque claro, el autor del libro, que es Premio Nobel de Economía, uno de los muchos, también son ideológicos, los hay de la opción A o de la opción B, o la opción, es que no A y B porque sean anteriores o posteriores, sino por poner, no sé, podemos poner roja y azul, pero tiene connotación ideológica, entonces lo vamos a dejar en A y B. Tenemos un premio Nobel que dice que, o va a afirmar en el libro, que por ejemplo, uno de los que mejor genera o estimula el efecto de económico es precisamente el consumo y la inversión pública. Entonces, claro, ya al deciros esto, ya más o menos veis de qué pie coge a Krugman, ¿vale? Que es el premio Nobel de Economía que ha escrito vuestro manual, ¿vale? Bueno, él habla de la propensión marginal al consumo, o PMC. De esto pueden caeros preguntas. Propensión marginal al consumo, que es que el aumento del consumo que tiene lugar cuando de la renta disponible se aumenta una unidad monetaria. Es decir, ¿cuánto aumenta el consumo si la gente tiene uno más de dinero para consumir? Eso es propensión marginal al consumo. Repito, ¿cuánto aumenta el consumo si tú tienes algo más de renta? Una unidad más de renta, puede ser 1 millón, 2 millones, 1000, depende de la unidad que estemos tomando. ¿Cuánto aumenta el consumo? Aumentaría el consumo si tienes más dinero. A eso se le llama propensión marginal al consumo.
¿vale? Entonces, esa propensión marginal al consumo se mide en función de esta fórmula. Delta, lo pongo aquí abajo, el significado delta significa cambio. Cambio que se produce en el gasto en consumo partido el cambio de la renta disponible, ¿vale? Por ejemplo, si el consumo aumenta 5.000 millones, cuando la renta disponible aumenta 10.000 millones, en esta propensión marginal al consumo es de 5 partido 10, es decir, un 0,5. ¿Vale? Haríamos la cuenta y nos sale que la propensión marginal al consumo, ¿cuánto aumentaría el consumo? Un 0,5%. ¿Vale? Eso es la propensión marginal. Con eso mide estos autores que no todas las vías tienen una misma propensión marginal al consumo. ¿Vale? No todas las medidas son iguales de rápidas y tienen el mismo impacto. ¿Vale? El efecto de multiplicación de una variación de las transferencias y los impuestos. También hace ese tipo de análisis. La política fiscal expansiva o contractiva no solo se aplica variando el consumo y la inversión pública. El gobierno también puede cambiar, por ejemplo, las transferencias y los impuestos, como hemos visto, ¿no? Sin embargo, en general, una variación de transferencias o de impuestos provoca un desplazamiento de la curva de demanda agregada menor, aquí está el quid de la cuestión, que es derivado de una variación por el mismo importe en consumo e inversión público, porque el impacto del PIB, por tanto, es menor. Es decir, con la misma cantidad de dinero, en vez de tocar impuestos o transferencias, y lo que yo hago es una estimulación o no del consumo, la inversión pública, y consigo mucha más variación en el desplazamiento que con las otras dos medidas. Es decir, científicamente o matemáticamente, ¿cuál sería la vía mejor? Esta. ¿Cuál se aplica? Ideológicamente la que quiera el que la aplique. ¿Vale? Entonces me he ido directamente para que veáis un poco cómo va demostrando con esa fórmula, cuando coge las cantidades y dice, oye, mira, que esta variación en esta cantidad, en esta y en esta, no generan el mismo efecto en lo que nosotros estamos midiendo, que es en la estimulación, por ejemplo, del pico y la demanda agregada. ¿Vale? Con lo cual, ahí tenéis un poco de reflexión complementaria. Bueno, siempre os recuerdo que hagáis un repaso rápido, ¿vale? De las diferentes cuestiones que vosotros vais viendo, ¿vale? Pero este tema, ya digo, no tiene mucha más complicación. Lo vamos a ir terminando. Por ejemplo, aquí habla de la política fiscal que es discrecional, que es la política fiscal que resulta de acciones deliberadas de los responsables de la política económica y no de las reglas automáticas. Es decir, muchas veces no es a tal cosa aplico automáticamente tal medida o tal estabilizador automático, que lo vais a ver por aquí, ¿vale? Sino que realmente yo lo que hago es, bueno, pues ideológicamente quiero tirar por aquí, quiero tirar por allí. Significa que tú estás eligiendo camino y, por tanto, beneficiando a uno y perjudicando a otro. Toda elección beneficia y perjudica a quien sea. ¿Vale? Toda elección. Entonces, ahí es donde viene ese tipo de cuestiones. No, hombre, las hay porque tú puedes ver cuánto afectas de uno o de otro. De hecho, si afectas mucho a unos o a otros, te puedes arruinar una economía o llevar traste una economía. Malas decisiones llevan al traste una economía. Entonces, tienes que ir valorando. Entonces, normalmente, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Vale? Otro concepto que vais a ver, que también os pueden poner algunos ejercicios, también hemos hablado de esto, es el concepto de saldo presupuestario como medida de la política fiscal, ¿vale? El saldo presupuestario es la diferencia que existe en un año dado, que sea un ejercicio económico, entre los ingresos públicos en forma de recaudación tributaria y el gasto público. Recordad que hemos empezado hablando de ingresos y gastos en este tema, ¿vale? Bueno, pues básicamente el saldo presupuestario es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta. Está un saldo con una casa. ¿Cuánto entra, cuánto te ha gastado? O es positivo o es negativo. Está el número rojo. Pues en un estado es exactamente igual. Pero esto lo llamamos saldo presupuestario. ¿Vale? Es decir, el saldo presupuestario o ahorro público se define en esta ecuación. Saldo presupuestario, también denominado SG, ¿vale? Y aquí lo que pasa es que viene en inglés las siglas, saldo presupuestario, ¿vale? Sería lo que tú tributas, los ingresos por vía impuestos, menos, ¿vale? Perdón, un momentito. La diferencia existe entre los ingresos públicos, ¿vale? En forma de recaudación tributaria, estos son los tributos, y el gasto público, tanto el consumo como la inversión pública, ¿vale? Todo lo que nosotros hagamos de gasto o de transferencia, ¿vale? Es decir, que le quitemos a las cuentas, es lo que nos da ese saldo.
¿Vale? Un superávit presupuestario, muy sencillo, es un saldo presupuestario positivo y un déficit presupuestario con un saldo presupuestario negativo. Lo digo porque si os hablan de déficit o de superávit, que sepáis de qué nos están hablando en un ejercicio. ¿Vale? Aquí tenéis algunos ejemplos del ciclo económico y los saldos presupuestarios ajustados a ese ciclo. Es decir, si os dais cuenta, bueno, la línea déficit presupuestario federal de los Estados Unidos, ¿vale? En función de crisis económica. Si os dais cuenta, hay más déficit cuando la economía está en momentos de recesión. Estos son crisis económicas, ¿vale? Si os dais cuenta, va. Y hay muy poco cuando la economía va muy bien. Fijaros que este es un periodo largo, entre el 90 y el 1990 hasta finales, hasta mediados del 2000. Es un periodo muy largo de bonanza y que ha hecho, pues, se ha ido bajando ese déficit presupuestario. Me parece que es al contrario, pero como tenemos déficit y además lo ponen rojo, nos confunde, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el déficit presupuestario con la tasa de desempleo. Es evidente que también van unidos. Es decir, más déficit, más desempleo, o más desempleo genera más déficit. Es que va todo de la mano, ¿vale? Para que lo tengáis claro, ¿vale? Y la pregunta del millón, ¿debe estar equilibrado el presupuesto? Bueno, la mayoría de los economistas no lo creen así. Recordad que hemos empezado hablando de países que había una diferencia entre lo que ingresaban y lo que gastaban. Y todas eran potencias. Y unos estaban por encima y otros estaban por debajo. Y no pasa nada, siguen siendo potencias. ¿Vale? Opinan que el presupuesto debe estar equilibrado en promedio. Es decir, que se tendría que permitir un déficit en los años malos y un superávit en los buenos. Si las cosas van mal, pues endeudate un poquito para intentar mejorar la economía. Por ejemplo, generando más gastos. Por ejemplo, una vía. ¿Vale? No creen que deba obligar al gobierno a equilibrar el presupuesto año a año, porque esto torpedearía la función de los impuestos y las transferencias como estabilizadores económicos. ¿Vale? Recordad que los impuestos y las transferencias que están reajustadas normalmente se funcionan solos. ¿Cuándo aumentan los impuestos? Cuando, por ejemplo, si el impuesto al IVA es a más cosas se vendan, automáticamente más ingresan. Por eso se llaman reajustes automáticos. ¿Vale? Entonces, eso cumplen determinadas funciones también. ¿Vale? ¿Qué ocurriría si nada más nos vamos al equilibrio presupuestario? El equilibrio presupuestario, pues muy probablemente que no tengamos esa flexibilidad ni esa capacidad de adaptación. ¿Problemas que plantea la deuda pública? Hombre, si tú tienes mucho déficit presupuestario, es decir, gastas más de lo que ingresa y por tanto te estás endeudando para poder gastar más de lo que ingresa, tienes un montón de deuda. ¿Vale? Hay dos razones para preocuparse cuando un país tiene un déficit presupuestario crónico o muy grave. Cuando el Estado pide préstamos a los mercados financieros, compite con las empresas privadas que planean pedir préstamos para financiar su inversión. El resultado es que el propio gobierno puede expulsar la inversión privada. Voy resumiendo todo esto. Si yo Estado, que soy una empresa, una harta de grande, pido dinero, pido préstamos, yo estoy compitiendo con todos los que piden préstamos al mismo sitio. Por tanto, yo estoy tirando de ahí. ¿Qué va a ocurrir? Que el precio de esos préstamos y los intereses, como hay mucha demanda, ¡buah!, aumenta. Yo me llevo mi parte, pero todos los demás, que son más chiquititos, lo van a tener muy mal para coger dinero para estimular la economía. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay otro concepto que lo vais a ver también, que es la ratio entre deuda y Producto Interior, ¿vale? Que es el peso de la deuda pública como porcentaje del Producto Interior. Pues un poquito para que veamos cuánto genera la economía y cuánto te endeuda. Normalmente, últimamente, la deuda la tenemos por encima de los PIB, bastante. ¿Vale? Ahí vamos, pero también el sistema económico ha hecho que esto sea así. Es decir, como ya os enseñaré cómo los bancos inventan dinero, cómo se les deja que inventen dinero y cómo se les deja que cada vez haya más dinero que no existe y más deuda. Esto es absurdo, pero ya os lo voy a explicar luego para que lo veáis. ¿Vale? Aquí, de todo deuda al estilo de Estados Unidos, ¿no? Aquí tenéis deuda pública y un montón, ¿eh? España no está por aquí, pero ya estaría de más. No, la han puesto 56, esto es mentira. Nosotros estamos en otros números. Porque esto es hasta 2006, 2007, no me acuerdo hasta dónde llega este registro, ¿vale? Eso es mentira, eso es mentira. Estamos desmadrados. Pero si os dais cuenta, la deuda en relación al PIB, lo normal es que tengas un montón más, incluso lo normal, fíjate Grecia, que ya estaba en la crisis de 2008, recordáis, ¿no? Que fue el país más perjudicado por la crisis de 2008 en Europa, llevar 153% del PIB, ¿vale? Es una barbaridad.
¿vale? ¿El cero ese que está ahí es un poco potencial, puede ser? No, esta es la deuda pública neta, es decir, el equilibrio entre, ¿vale? ¿Qué? No es, en verdad no existe una situación cero, ¿vale? Y aquí lo que tenéis un poco la relación entre déficit federal y la deuda pública de Estados Unidos, que más o menos, si os dais cuenta, van con comportamientos muy similares, ¿vale? Bueno, otro concepto, y con eso lo terminamos, son los denominados pasivos implícitos. ¿Qué es esto? Todo muy sencillo. Voy a construir un colegio. Tú construyes un colegio, mola un montón. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Pues dice, me voy a gastar 10 millones de euros en construir el colegio. Vale. 10 millones de euros la construcción del colegio. ¿Y al año siguiente cuánto te cuesta el colegio? No, usted, yo ya lo construyo. No, usted lo ha construido y ahora funciona, ¿no? Es decir, paga luz, paga impuestos que te que pagar, mantenimiento. Obviamente profesores lo va a hacer profesores. Le paga a los profesores, paga dirección. Vais viendo. ¿Y eso cuánto supone? ¿Cuánto supone? ¿Qué significa un pasivo implícito? Pasivo implícito son compromisos de gastos futuros de los gobiernos y constituyen una deuda efectiva, aunque no aparezcan las estadísticas convencionales de la deuda. Es decir, cada vez que yo estoy haciendo cosas y estoy invirtiendo, estoy moviendo capital, ahora me estoy endeudando pasivos implícitos hacia adelante. De tal manera que aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, estos son los datos observados en un momento determinado, gastos sanitarios, por ejemplo, y de seguridad social. Pero claro, lo normal es que la gente no se muera si funciona todo bien y sigan cumpliendo años. Entonces, ¿eso qué significa? Que al que le reconozco una pensión este año y vive muchos años, tengo un gasto implícito de que todos los años que viva, a ese le tengo que pagar X cantidad, o le tengo que pagar la salud, le tengo que pagar la educación, le tengo que pagar. Eso es como deuda, pasivo implícito, que ya me vendrá, pero que todavía no cuenta, pero que me va a venir fijo. ¿Vale? Ese es el concepto de gasto implícito. Bueno, echarle un ojillo, como veis, no tiene mucha dificultad. El tema este no tiene mucha historia, pero sí os pueden poner varios ejercicios, además pueden ser bastante interesantes, así que le dais caña. Chicos, chicas, me tengo que despedir. Nos vemos la semana que viene, que se me va y me tengo que meter en otra tutoría, ¿vale? Que paséis muy buena semana. Hasta luego. Adiós, adiós. Pues le hemos dado caña, ¿eh? Le hemos dado un montón de caña. ¿Y eso que está ahí